Cuando yo, Giro me dijo ayer en el hotel, estábamos en el hotel, me dice, mirá, he anotado tal cosa, tal otra, pero vos en un momento dado dijiste que había que hacer una integración, que había que hacer algo endógeno, que lo que está desintegrado habría que integrarlo, pero habría que comenzar integrando lo endógeno. ¿Qué quiere decir eso? Buscar de manera endógena. O sea, hace poco me invitaron al Conservatorio Manuel de Falla para que hable con los directivos y los profesores sobre estas cuestiones. Después no me volvieron a llamar porque, bueno, a ver. Ese día o días antes yo había recibido de la editorial Grao, de la que yo soy asesora, yo puedo opinar, debo opinar, lástima que me preguntan poco, algunas veces me preguntan, un libro que decía, ¿cómo se llama? Sociología para la educación musical. Fantástico. Entonces también veo el índice, ojeo, miro, tecleo. Es sociología para la educación musical. Es como para decir, bueno, ¿y ahora qué más le puedo poner a la educación musical? Un poco neurociencias, fenómeno. Acá tengo un folletito sobre neurociencias. Sociología. Esto nos va a enriquecer mucho. Por supuesto que nos va a enriquecer mucho estudiar sociología, pero ¿por qué va a ser especialmente para nosotros? Nos están ofreciendo desde afuera. Y esto es algo más o menos igual. Estos son competencias para la educación musical. Ese es algo fantástico. Competencias. Primero se leen libros de competencias, después ven primero qué es una competencia, después si ustedes pueden acomodar lo que ustedes hacen al concepto de competencia, y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Eso sería exógeno. O sea, sería esos entrecruzamientos y esas, ¿cómo se dice? Las multidisciplinas. Vamos a hacer que la música, un poquito de música, con las artes, divino, pero si eso lo venimos diciendo ya desde la década del 50, la música y las artes y la música. Entonces, a la música con las artes, qué maravilla, además de las artes, la sociología, y además de las artes, la pedagogía de avanzada, como este asunto de las competencias. Yo les digo una cosa a los norteamericanos, que a lo mejor ellos nos mandan esto, a ellos nos importa un pito de las competencias. O sea, ellos también están en crisis, pero las soluciones no las van a ir a buscar en las competencias, ¿no? Cada país les pasa a otra. Los israelíes ni se han enterado de que existen las competencias, pero los españoles sí están muy... Además, ¿a quién le van a vender? A América Latina, querido. Esto está hecho para nosotros. Entonces, vamos, eso es Giro, lo que es exógeno. Yo no estoy en contra de integrar nada con nada, porque la música es ciencia, arte y lenguaje. Son primero lenguaje, pero es un lenguaje y es una ciencia y es un arte. O sea, son todas esas cosas, además de todas las demás cosas que pueden ser, ¿no? Todas las aplicaciones que puede tener la música. Entonces, no tengo ningún inconveniente en que uno esté abierto como educador musical e integre todo lo que necesite integrar, pero que no me vengan a vender esto. Si todavía la casa no está en orden, como decía, nuestra casa está hecho un quilombo. O sea. Entonces resulta que voy a integrar la sociología, voy a leer el libro de sociología. A ver, hay montones de libros en la actualidad. En España hay una editorial que es Grao, que es esta donde le digo yo soy asesora, que publica una revista que se llama Eufonía. Esta revista Eufonía, ustedes la pueden consultar, es una revista
que cubre un temario extraordinariamente amplio. Extraordinariamente amplio. Lo mismo que la revista Novedades Educativas en Argentina. Lo mismo, pero con la diferencia que Eufonía se dedica a la música, ¿no? Novedades Educativas se dedica a la educación. Son revistas que hoy en día, si las juzgamos, están muy actualizadas, son muy actuales. Porque la temática son todas las temáticas, pero son todas las temáticas adyacentes a la pedagogía musical propiamente dicha. Por ejemplo, este número, el 54, que es de febrero-marzo del 2012, a mí me lo mandan todos los meses porque soy asesora, vuelvo a decir, está dedicado al éxito y fracaso en la educación musical. Aprender a aprender en el aula de música, o sea, que las competencias son para aprender a aprender, porque no es para aprender el pulso, ni para aprender otro, sino para aprender lo que me toque aprender, porque hay tanto para aprender que, bueno, tengo que aprender a aprender. Las voces adolescentes y el centro en la secundaria. La danza escolar sobre obras de música académica. Acá se tocan estos temas, pero hay otros temas, hay 20.000 temas, que son todos de actualidad. Por ejemplo, la música clásica como profesión, aprendiendo a través de las artes. Educación artística, cultura y ciudadanía. La palabra ciudadanía es una de las palabras que están realmente, son muy actuales. La ciudadanía. O sea que son todos temas actuales. Lo único es que la música no habla mucho de la música y de estas cosas estúpidas que hemos estado haciendo acá. Porque en realidad nosotros acá hemos estado viendo cómo nos conectamos, por qué nos conectamos, por dónde, qué entendemos, qué no entendemos, por qué la gente que hace música, cómo enseñar para lograr aprender. Así que por eso les digo, es ese congreso, por ejemplo, congreso en educación e investigación musical. Bueno, son temas, lo que estamos pidiéndole, lo que yo y el FLADEM, o el FLADEM y yo, le pedimos a la inteligencia mundial o latinoamericana es que, bueno, de una vez por todas nos demos cuenta que tengamos un poco de espíritu crítico. O sea, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos que nos den crónicas de lo que está pasando. Más libros de esto, y que además que me la cuenten y que yo la lea y la repita. No, lo que queremos saber es, bueno, qué nos pasa, qué necesitamos, qué tenemos que hacer. Entonces, y eso lo vamos a tener que decir solamente nosotros. Eso no nos pueden venir a decir de afuera qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, investiguen primero para darse cuenta si hay crisis, por qué hay crisis, y por qué nos tocó a nosotros la crisis, por qué no en otra cosa, ¿no? Porque lo nuestro se puede prescindir, nadie se muere si no tiene música, ¿no? Hay otras cosas para vender, en este momento hay demasiadas cosas para vender. Entonces, no nos ahoguen con tantas ofertas, ¿no? Es un momento como para profundizar en lo nuestro y por supuesto estamos abiertos para todo lo demás, no es que estamos cerrados, porque no hay que confundirse, no es que no, lo demás no nos interesa, sí nos interesa, pero nos interesaría más si supiéramos qué nos pasa a nosotros, nos interesaría mucho más. Así que eso, disculpen la forma de hablar, disculpen el idioma, es casi un idioma, ¿cómo decir?, subversivo, político, porque, bueno, tiene que ver con la política, tiene que ver con los movimientos políticos, no tiene que ver con nuestra política. Nuestra política, se han hecho muchísimas cosas en infraestructura educativa,
y hay como una onda general que no se han dado cuenta que no basta mejorar la infraestructura, las instituciones, los edificios, las bibliotecas, las herramientas para la enseñanza, sino que es necesario al mismo tiempo pensar la pedagogía, porque aprendemos con la pedagogía. O sea, no se olviden de que existe la pedagogía. No hay libros de pedagogía. Prácticamente no se consiguen libros ahora de pedagogía musical. ¿Qué es eso? Yo el libro que he escrito con los trabajos de estos últimos años se llama El rescate de la pedagogía, más o menos, y que ya se entiende que si hay que rescatarla porque le pasó algo a la pobre. El rescate de la pedagogía musical. La pedagogía musical, las problemáticas pedagógicas en América Latina, en el mundo. A ver. No, yo traje solamente unas cuantas hojitas, porque se salió una cosa medio gorda. Dice siglo XXI, el rescate de la pedagogía musical. La primera parte son conferencias, son 8 conferencias, son todos los trabajos de la última década. Y títulos, la primera parte se llama De la globalización al rescate de las pedagogías activas. O sea, la globalización nos despojó. Además nos puso en fila y autoritariamente nos trató y nos obligó. ¿No? Lo que te quiero decir que en realidad no nos han pedido gran cosa. Y otra cosa, cuando hay congresos, a los congresos de educación, somos pocos yo acá me invitan más en el exterior que por estas latitudes. Sí, en la América Latina sí, pero y cuando invitan, hay una confusión, invitan a los cantautores. En otras épocas, en la época de Alfonsín, lo invitaron, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Todavía cantamos, Bueno, eso no tiene la culpa Víctor Heredia. Está todo ok. Pero resulta que se escuchaba la palabra Víctor Heredia, no la palabra de un pedagogo. Ahora se lo puede invitar a León Gieco, que ha hecho una obra espectacular con el Mundo Alas, ¿no? con su proyecto. Me parece genial, pero también nos tienen que invitar a nosotros. O sea, hay como una confusión. Las estrellas, los que están en el podio, son las estrellas mediáticas. Entonces, estuvimos en el Congreso de Medellín, el Congreso Iberoamericano de Cultura, unos cuantos, 2 o 3 argentinos, pero estuvieron artistas nuestros como Medero y como Fito. Bueno, ellos fueron el centro y no se habló y no se llegó a... yo traté de que se hablara de la oposición y de la diferencia que hay entre cultura y educación, de la necesidad de trabajar juntos. No sé, por eso digo, si no trabajamos nosotros, si no hacemos que nosotros se produzca el cambio, va a ser muy difícil, En la segunda parte acá son escritos, entrevistas, también son 8. Acá hay una que se llama Temas y problemáticas de la educación musical en la actualidad. Y acá ya era un momento que estaba yo bastante enojada. Ahora no estoy tan enojada porque ahora yo estoy volviendo a enseñar. Bueno, yo enseño en mis casas, pero ahora digo, no doy discursos políticos. Tampoco di ningún discurso político porque yo no estoy alineada, es política educativa. Y acá esto se fue publicado, fue a pedido de la Universidad de Salamanca, una revista muy buena que tienen ellos que se llama Revista Aula. Entonces yo primero presenté una introducción de la pedagogía musical actual, cómo son las escuelas de música no formales, porque en este momento se ha hecho la fragmentación entre
entre la música clásica obligatoria para ser profesional y las otras para divertirse. Entonces, como esta para divertirse y esta para... Los modelos pedagógicos de la música popular, pero en la segunda parte me empiezo a poner más brava y hablo de hacia un nuevo pragmatismo en la educación musical, apuntes para una investigación pedagógica. O sea, esa es mi idea. Yo quiero que volver a la práctica, pero a una práctica nueva, a una práctica diferente de la práctica del siglo XX que estaba conducida por los grandes pedagogos paternalistas, o sea, yo lo sigo a Orff, yo lo sigo a Willems, yo lo sigo a este, al otro. Ahora no lo sigo a ninguno, lo sigo a todos, elijo a quién seguir, o sea, me hago el menú. Tenemos todos que hacer eso. Y entonces después que decía... Entonces hablo de los modelos modélicos y yo para parecer de las MM son los modelos modélicos y los contramodelos, CM. Por supuesto que se imaginan que yo estoy hablando de la necesidad de un contramodelo. Y después hablo del constructivismo de Piaget, pero a través de la persona que hizo el constructivismo, que es el profesor Coll de España, que todavía no me escribió, no logra. No leyó la revista Aula y después no sé, después otro ítem que dice la práctica está primero y después le doy a la filosofía praxial de David Elliott. Pues está un poco celosa porque nuestros educadores musicales sus tesis eran sobre el modelo de David Elliott, sobre el modelo de Keith Swanwick, el modelo de ta-ta-tam, ba-ba-pam. ¿Y acá qué? Acá no lo tenemos a Freire, no hemos tenido grandes educadores, a Kohlreuter en Brasil, por favor. Entonces David Elliott, con el cual yo he coincidido en muchas oportunidades, con esto no, porque él quiso explicar en un artículo que está acá, que ustedes ya lo fotografiaron, ¿no? Un artículo donde él explica cómo le enseñaron, cómo él se musicalizó en su casa, rodeado de su papá músico, de todos músicos, los hermanos músicos. Y después, en vez de que se quedarse así nomás tranquilo y contarnos, hizo un modelo, dijo que ese era el modelo praxial. Y el modelo praxial tenía tales y tales características, entonces yo lectora, o ustedes lectores, tenemos que estudiar, ver cómo es el modelo praxial. Y para ser como él tenemos que imitar no a él y a la conducta de su familia, sino el modelo praxial. Entonces eso es una aberración, ¿no? Es algo, no lo dice, pero más o menos lo sugiere. Tampoco, por suerte, porque si no tendría que gastar plata en abogados. Después dice Edgar Willems y la enseñanza por competencias. Willems pensó la música asociándola con la realidad del hombre y de la naturaleza, intentando descubrir categorías y ordenamientos comunes de una manera despojada y directa, sin quitas ni agregados de su parte. Las ideas de Willems no recibieron en nuestras latitudes ni el tiempo ni la atención que merecían para una comprensión profunda de las mismas por parte de los líderes pedagógicos en momentos en que despuntaba el conductismo educativo. Willems no proponía nuevos vocabularios, ni fórmulas o modelos de investigación, sino pensamientos, hipótesis de trabajo y experiencias concretas en relación a las diversas fases y características de los procesos de musicalización, la iniciación del niño, la educación del oído musical. Así que cosas que no eran, que eran sutiles y no eran mensurables cuantitativamente. Y esto termina con conclusiones. Cuando yo digo estas conclusiones, no es para que se la acuerden porque ya en algún momento ustedes lo van a tener, pero ahí a lo mejor si me acompañan. Cuando la teoría está primero y antecede a la práctica resulta condicionada, forzada por aquella concepción previa, a la cual termina acomodándose y pareciéndose.
la práctica termina pareciéndose a la teoría. En la educación musical, una teoría sutil, si la hay, hay una cantidad de ejemplos del efecto reduccionista de los enfoques cognitivistas que de distintas maneras privilegian lo teórico, lo conceptual. Por ejemplo, ¿cuándo se privilegia lo conceptual? A ver si a ustedes se les suena. Cuando se trata de desarrollar el oído en la etapa preescolar desde un criterio cognitivo, o sea, desde el saber al hacer, o el hacer sabido pero sin saber. O sea, ¿qué importancia puede tener que el chico conozca la negra o la marche o la cosa así? Cuando se trata de enseñar el fraseo musical con un criterio analítico a partir de la sumatoria de los motivos. Cuando se enseña el arte musical desde los parámetros o elementos, ¿no? Cuando se enseña la armonía desde los acordes. Cuando se enseña la pedagogía desde el nuevo concepto de competencia, un concepto transversal e integrado de competencia. Cuando se enseña la interpretación desde la dinámica, o sea, los matices y las articulaciones. O la composición musical desde las etapas del proceso histórico. O la educación auditiva, esto es muy grave, desde los intervalos. Desde los intervalos aprende el que está de vuelta, no el que está de ida. Entonces hay otros caminos, hay que ver cómo hacer para que no pase esas cosas. O la improvisación exclusivamente desde la armonía. La improvisación se puede aprender desde muchos lugares que no son desde la armonía. Y otros despropósitos tales como tocar desde la técnica, investigar desde las pautas de investigación, etc. Entonces, para cerrar, o sea, porque yo les prometí, decía, bueno, ¿y qué? ¿Cómo es la práctica? ¿Qué será? Bueno, no es cosa del otro mundo. Es una cuestión de reintegrar lo que estaba integrado originalmente. Entonces yo tengo cuatro puntos básicos que se los paso a ustedes. A ver, y para seguir profundizando y para hacer que las cosas para que nuestra educación pueda mejorar. Nuevas praxis. Eso yo ya se los dije ayer. La educación musical en la actualidad está integrada por un conjunto infinito, muy grande, de técnicas, de prácticas, una multiplicidad de prácticas que están regidas por un conjunto acotado de principios pedagógicos comunes a esas prácticas. O sea, es verdad que hay muchas prácticas posibles porque no es que ahora vamos a hacer Orfe y vamos a hacer esto, se pueden hacer muchísimas cosas. Primera cosa, toda experiencia musical debería estar centrada en la práctica. Pongo debería para que no parecer tan autoritaria, que debería estar centrada en la práctica. O sea, la música se aprende haciendo música de manera activa. A cantar se aprende cantando, a tocar un instrumento se aprende tocando, así como en los deportes, en las artes, las técnicas, las destrezas, durante las etapas iniciales, porque estoy hablando especialmente de la etapa inicial, en las etapas iniciales del aprendizaje musical y la producción sonora, debe priorizarse el movimiento, la actividad y la participación personal. Con el apoyo de una sensorialidad, o sea, lo primero, asegúrense de que estamos haciendo música, que estamos eligiendo una música que nosotros pensamos que está a la altura de la otra persona, es saber cómo escogerla, a la altura de sus posibilidades, de sus necesidades, de sus gustos.
dice, con una sensorialidad previamente estimulada en la vida cotidiana. La vista, tiene que funcionar la vista. Acuérdense que cuando yo decía, hace así, toca así, yo hacía izquierda, derecha, izquierda, y hay que ver, mejor. No es derecha, izquierda, la vista tiene que estar atenta, el tacto, ¿no? Y el tacto intervienen para dar lugar a una acción corporal cada vez más integral y coordinada. Entonces, la sensorialidad, aprender un instrumento así como se aprende a jugar al tenis, pero bien, para las Olimpiadas. ¿Qué pasa con la vista? O sea, basado en la sensorialidad y en la motricidad. La vista observa todo, observa también las indicaciones gestuales. Acuérdense que yo hacía así, y yo no hacía así. Yo hacía así. Observa las indicaciones gestuales del profesor y también el territorio instrumental en donde el cual se trabaja. El teclado del piano, por ejemplo, o el encordado. Controla, la vista controla el desarrollo adecuado del programa, o sea, el itinerario. Iba por acá y ahora tenía que volver por allá. Eso no es el oído. El oído, ya vamos a hablar del oído. La vista es la que está controlando eso. Yo no le voy a decir, no, seguido con el oído. No, querido, vamos por acá, y ahora vuelvo a casa, mirá, no volví en helicóptero ni en avión, sino volví por el mismo lugar. El itinerario, la secuencia melódica, rítmica o armónica. Controla los movimientos a implementar. Oportunamente, pero no en primera instancia, la mirada podrá orientarse hacia la partitura musical. Porque si yo se la oriento a la partitura musical y enseño la lectura, ¿pero qué sentido tiene? Miren el precio alto que tengo que pagar. Mirar una cosa que es chino, básico, para poder ir a tocar do, re, mi, fa, sol en el piano. Nosotros hacemos palitos chinos que son más divertidos y si usted está en saxo, invéntese algún jueguito, si está en guitarra, invéntese un jueguito. En el método de guitarra que yo hice con Eva Cantor, hace muchos años, hemos tratado de proceder como en el método de piano, también con cosas básicas y con cosas que se hacen fácilmente con ese instrumento. Cada instrumento tiene que partir de las cosas que es fácil para ese instrumento y que se pueden pasar así a un amigo, a alguien que te mira. Eso era la vista. ¿Qué pasa con el tacto? El tacto percibe y concientiza las conexiones y el contacto con el propio cuerpo. Los dedos, las manos, los pies. Y esto con el instrumento. La niña que me preguntaba sobre el violín, por lo menos vení y llevalo, mejor gracias, querelo, qué sé yo. Ponételo acá, como dice Suzuki. Lo sostiene así, con el mentón. Y también percibe el cuerpo, el tacto percibe los apoyos, el piso. Yo le digo a los chicos que cuando se sientan así, vienen y se sientan así. Y escuchame, se quema la casa. No, pero están listos, se quema la casa. Se quema la casa. Entonces, no, pues yo estoy tirada con todo mi peso atrás. Entonces, querido, no, ¿cómo hace el tenista que está esperando está con la raqueta así, que está así, y bueno, él hace así, pero está esperando, no estaba tirado para atrás.